Ok, shalom a todos. Hoy estamos arrancando un nuevo ciclo de la tertulia. Am, la porción de esta semana es Vaera, lo que significa es y apareció. ¿Y qué es lo que está sucediendo previamente en la porción que leíamos la semana pasada? Resulta que Abraham sale de Ur, ¿verdad? Su padre Nahor, su hermano Nahor sale con él y llegan a Harán, ¿no? Cuando llegan a Harán, está ahí más o menos unos 25 años y luego sale a la tierra prometida, llega a los 75 años. Entre los 75 años y 99 años, es decir, otro ciclo de 24 años adicionales, resulta que Abraham cambia su nombre de Abraham, Padre excelso, Padre exaltado, a Abraham, Padre de multitudes, y se le agrega la Hei del nombre divino. Y hay un cambio en el cambio de nombre, lo que eso significa en pocas palabras que cambia la naturaleza de Abraham en este caso, y digamos que ahora está la divinidad latente en él. Eh, es interesante, digamos, conocer un poco de la historia de nuestro patriarca, porque realmente nos enseña que no importa la edad nuestra, nunca es tarde para iniciar. ¿Ok? Abraham sale de Ur de los Caldeos a la edad de 52 años aproximadamente, según los Midrashim. Luego sale de Harán a los 75 y se circuncida a los 99 años. Y digamos que este fue como el pacto que Dios establece. Ismael, ya tenía Ismael en ese momento. eh, ya le había sido anunciada digamos, por Dios que iba a ser una gran multitud, pero en ese momento, pues Sara, digamos que hizo algo que para nuestra cultura occidental no es algo correcto. Vino y le dijo, ¿sabes qué? Abraham, toma a esta concubina, ¿ok? Y ten hijos con ella. La madre de Ismael, que es, de hecho, Ismael significa Dios escuchó. Eh, y, y, y al final de cuentas uno dice, bueno, ¿y cómo va a ser posible que Dios permita que naciera este hombre si sabe lo malo que iba a ser en el futuro? Realmente dicen los sabios que allí es donde no importa el futuro de una persona, Dios considera el presente de cada persona, ¿no? No lo va a juzgar por los actos futuros de sus generaciones, sino que por lo que ellos están haciendo. Y bueno, no solamente eso sucede, sino que también Ismael dice que ya tenía 13 años, este niño, y Abraham tenía 99 cuando fue circuncidado. Y no solamente se circuncida a Abraham, sino que circuncida a todos los siervos de su casa. Es decir, todos entraron en el pacto divino. ¿Y cuál era el pacto divino? Básicamente era reconocer que existía un Dios eterno. Iban a dejar que Dios tuviera cuidado de sus vidas como tal, lo reconocían como su Dios. Empezó el monoteísmo en su forma más pura. Este, y bueno, eso es básicamente lo que sucede, ¿verdad? Am, y ahorita empieza la porción directamente, eh, permítame. Y en ese momento lo que ahorita está sucediendo es que, bueno, Abraham entra en el pacto, ¿verdad? Y actualmente está recuperándose en la tienda, en su carpa. Eh, ya a esta edad, bueno, para terminar una idea, básicamente, es lo siguiente. En aquel momento, uno podía tener hijos a través de su esposa, y si ella era
digamos, estéril, uno podía tener hijos a través de sus propiedades, vamos a llamarlo así, en este caso Agar. ¿Ok? Entonces, no es que hubo, en ese sentido, culturalmente hablando, no hubo adulterio de parte de Abraham, ¿ok? Sino que todo estaba en el contexto cultural de la época, en el cual era esa acción, digamos, esa actividad era válida. Los reyes cuando no podían tener hijos de su parte su esposa, ellos tenían hijos a través de sus concubinas. Y eso lo vemos en la época persa, lo vemos en la época griega, lo vemos en la época romana. Y eso lo que sucedía es que le quitaban el hijo a la concubina y lo criaban como hijo propio eh, a este niño, ¿no? Y él era el heredero al trono, porque lo que necesitaban es que el hombre tuviera descendencia y no existían métodos convencionales y la adopción de un hijo tampoco no era una opción tan viable en aquella época, culturalmente hablando, porque tenía que ser hijo concebido del propio hombre. ¿Okay? Entonces, ah, y esto es un milagro, ¿verdad? Es un milagro. El rabino siempre solía decir que los milagros son aquellas cosas que el hombre no es capaz ya de estar haciendo. Y es interesante ver esta idea, por ejemplo, en Segunda de Reyes, como leemos en esta porción de Haftará, cuando de repente dice que el profeta Eliseo dice que había una mujer que le llegó a pedir ayuda, un milagro, porque ella tenía una deuda muy grande y no tenía dinero. Y de repente le dijo, bueno, trae las tinajas, empieza a llenarlas, le dice. Y convirtieron esa agua en aceite. Y después de eso, que eso es algo, digamos, sobrenatural, voy a llamarlo así, aparentemente sobrenatural, eh, porque no quisiera entrar en otro tema más profundo, pero digamos, cuando uno se hace uno con el Eterno, solo lo voy a tratar de decir, definir de esta manera, uno puede modificar la materia, ¿ok? Y entonces viene Eliseo y cambia esas tinajas de agua por tinajas de aceite, pero ojo, le dice Eliseo, ok, ahora ya tienes todas tus tinajas llenas de aceite, vende todo lo que tienes acá, véndelo todo y después de eso paga lo que debes y después te quedas trabajando y disfrutando de tu vida. Cuando vemos ese tipo de milagro, el milagro que el Eterno le hace a esta mujer es un milagro a medias, diría yo, ¿no? ¿Por qué? Porque la mujer tuvo que hacer también su parte en ese milagro. Cuando Israel llega, por ejemplo, al cruzar el Mar Rojo, eh, y dice la escritura que le dijo el Eterno, ¿por qué me ruegas? Le dice, párate y cruza. ¿Okay? Entonces, los milagros, como decía el Rabino, son aquellas cosas que uno no puede hacer. Es decir, ya intenté, ya hice, ya busqué la manera de hacer las cosas, pero no puedo. ¿Ok? Y entonces se le concede ese milagro. El Eterno les concede ese milagro a Abraham y a Sara. Ya a los 99 años, humanamente hablando, biológicamente hablando, la mujer ya pasó su menstruación, ¿verdad? Eh, Producir una menstruación a esa edad es algo imposible, médicamente hablando. Es un milagro del Eterno que produzca otra vez esa cantidad de hormonas suficientes para que pueda ovular nuevamente la mujer. Por el otro lado, Abraham, a los 99 años, pues demuestra la Torah que él era un poco más vigoroso, porque después de eso de que se muere Sara, él se casa y tiene otros hijos, ¿ok? Con Ketura. Entonces, pero aún así era también
un milagro, ¿ya? ¿Por qué? Porque, digamos, yo he conocido, al menos en El Salvador, dos casos de personas que a los 60 años han tenido hijos y los niños han salido con problemas de autismo. Entonces, es decir, es como que también ya la calidad del espermatozoide no es la misma que cuando nosotros estamos los hombres jóvenes, ¿ok? Cuando tenemos el vigor, ¿no? Entonces, y es un tema biológico como tal. Entonces, hay un milagro que este niño nazca también sano, saludable, fuerte. Es decir, era el hijo de la promesa. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Abraham tiene muchos más hijos, ¿verdad? Ismael fue su primogénito, en el sentido biológicamente hablando, pero la promesa a quien le fue dada a Sara y fue dada a Abraham. ¿Por qué? Porque ellos eran una sola persona, ellos eran un solo ser. Voy a tratar de comprender, completar esta idea con respecto a lo que dice el Midrash. El Midrash habla que cuando una persona, cuando Adán nació, él nació hermafrodito, es decir, él era hombre y mujer al mismo tiempo. ¿Ok? Así como los caballitos de mar, ¿no? Ellos son hermafroditos, ellos producen líquido seminal y producen la ovulación. Ellos mismos sirven de canal para reproducirse, para embarazarse y para tener sus hijos y criar sus crías, ¿ya? Entonces, algo similar era el hombre. Por eso es que dice que Dios duerme a quién, al hombre, Adán, y después de eso dice que toma de la costilla del hombre y como que divide biológicamente al hombre y lo separa en dos, en hombre y mujer, porque dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Sí, va a poder hacer su función de reproducción, de todo eso, pero no es bueno que esté. Entonces lo divide. Y en ese sentido, la idea es que ahí nacen los dos eh, géneros, masculino y femenino. Por mucho que la gente progresista hoy en día nos quiera meter que existen diversidad de géneros y que todo es un multicolor de sabores y colores, la verdad es que al final es hombre y mujer. O sea, y un día de esto yo me reí de un meme que mandaron, donde aparece un hombre, obviamente era vestido de mujer, y le dice el doctor, caballero, le dice, tengo que decirle algo. Y le dice el varón, ¿no? No me llame caballero, yo soy mujer. ¿Ok? Ok, señorita, disculpe, le dice, pero tiene cáncer de próstata. Entonces, o sea, es decir, biológicamente seguimos siendo lo mismo, por mucho que nos quieran meter en la mente que somos otra cosa. ¿Ok? Y, y este es un punto bien importante porque la ideología de género se ha metido por todos lados y es muy tremenda. Entonces, la Torah dice varón y hembra los creó. Simple, es un término biológico. Se acabó el asunto. Pero sin embargo, el hombre, en su medida progresista, no, esto no es algo nuevo. De ahí nace la palabra sodomía, que la vemos en esta porción de Baerá, donde de repente aparecen los hombres sodomizándose, es decir, teniendo relaciones sexuales con gente de su mismo género. Y se dice que inclusive esta gente era tan corrupta que aparentaba ser gente buena, porque venían y te ofrecían, pase por favor, adelante, aquí está mi casa, pero todo era un truco para llevarte a su casa y violarlos. Eso era esta gente, era muy malvada. Y entonces viene Dios y dice, no, esto no puede ser, esta generación se ha corrompido hasta el cielo.
Y estos son los descendientes de Cam, ¿okay? Los cananitas. Canaán fue maldito por el Eterno y Dios dice, esta tierra se va a vaciar, la tierra de Canaán va a desaparecer. Y es así, tal cual, que aparece en nuestra porción en el capítulo 18 de Bereshit, que lo vamos a agarrar acá como lectura. Um, y me dicen si lo pueden ir, o sea, si lo leen, por favor, si lo alcanzan a ver. Y dice el 18:1, y se le apareció, ahí es donde aparece la palabra Vayerá o Vaerá, y dice, y se le apareció el Eterno junto a Eloné, ¿ok? En las encinas de Mamre. Entonces, Mamre era un amigo de Abraham, ¿ok? Era como decir, en las encinas ¿cómo se llama? De Juan, o de Mauricio, exactamente. Y él, Abraham, estaba sentado a la puerta de su tienda al calor del día. Es decir, estaba en la hora más caliente. Recuérdense que Lot decidió irse para una zona verde, Abraham agarró la zona del desierto. Pero aquí hay una cualidad de Abraham. Dice que estaba sentado a la puerta de la tienda. Dice el Midrash que lo que él estaba esperando es que había mandado a su siervo a verificar, mira, ve afuera y busca si hay alguien que necesita nuestra hospitalidad, nuestra ayuda. Y entonces, y en efecto, se va su siervo y él estaba como ansioso, ¿a quién le puedo hacer gesed? ¿A quién le puedo ayudar? Y dice, y alzó sus ojos, ¿ok? Y miró. Y he aquí tres hombres, ¿ok? Que estaban parados frente a él. O sea, de repente, él está en el momento más doloroso de la circuncisión, a los 3 días de la circuncisión, y dice que de repente se le aparecieron tres hombres, ¿okay? Que estaban parados frente a él. Y dice, y los vio, y corrió a recibirlos con el dolor que tenía, ¿no? Porque era Gesed, él necesitaba que alguien entrara a su tienda. Desde la puerta de la tienda y se postró en tierra. Y esto es una idea que se postró en tierra. Esta postración de la tierra era una costumbre que todavía hoy en día tiene Medio Oriente de hacer pleitesía cuando una persona aparece de repente como invitado de honor. Así como los japoneses, el japonés cuando saluda se inclina, ¿no? Exactamente es esta idea. Y entonces corrió a recibirlos. Ahora, para Abraham, aparentemente, aquí lo que yo estoy leyendo, eh, es que estos tres hombres no eran desconocidos para Abraham. Ujú. Porque cuando los vio, dice, corrió a recibirlos. Eh, yo puedo ver a alguien que viene de lejos, ¿no? Pero si yo no los conozco, yo espero a ver si es que vienen a mi casa, si es que van para dónde, ¿no? Pero dice que los vio, los reconoce y corre a recibirlos a la puerta, desde la puerta de la tienda. Y dijo al mayor, mi señor, dice, si hay hallado gracia a tus ojos, te ruego que no pases de donde está tu siervo. ¿Qué es lo que le está diciendo? Es decir, lo reconoce y se dirige al mayor de los tres. Dice, que se traiga por favor un poco de agua y lavad vuestros tres y recostaos debajo del árbol. ¿Por qué? Porque en el debajo del árbol iba a haber un poco más de frescura, ¿no? Y dice, y traeré un pedazo de pan y sustentad vuestro corazón. Y después pasaréis adelante, ya que habéis pasado para honrar a vuestro siervo. Y dijeron, haz como has dicho. Ok, entonces estos hombres sí conocen a Abraham. Y dice, y Abraham fue deprisa a la tienda donde estaba Sara y dijo, apresúrate, toma 3 medidas de flor de harina, amasa y haz tortas. Y así, y hacia las vacas corrió Abraham y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al mozo que se apresuró a prepararlo. Y tomó crema de leche, leche y el becerro que preparó y lo puso delante de ellos y el que se quedó de pie
junto a ellos debajo del árbol y comieron. ¿Ok? Y le preguntan, por eso es que se da a entender que se conocen, ¿no? Y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él le dijo, ella está en la tienda. Y dijo uno de los ángeles o uno de los enviados por el Eterno. ¿Ok? Estos parecen que son profetas. Volveré a ti el año próximo, a esta misma hora que estás viendo. Y aquí que tendrá un hijo Sara, tu mujer. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él, es decir, del ángel. ¿Ok? Y Abraham y Sara eran viejos y entrados en días, había cesado en Sara la costumbre de las mujeres. Y se rió Sara entre sí diciendo, o sea, no lo expresó hacia afuera, sino que dentro de ella. Después de envejecer, ¿habrá para mí rejuvenecimiento, siendo también viejo mi señor? Y dijo el Eterno a Abraham, ¿por qué se rió Sara diciendo, será de verdad que yo he de parir ahora que he envejecido? Ok. Entonces aquí estamos leyendo una porción un poco gris, ¿no? Hay tres hombres que conocen a Abraham. Obviamente estos tres hombres no son cualquier persona, los conoce Abraham. Estos tres hombres son llamados ángeles. ¿Por qué? Porque un ángel es malachim, que es enviado. Es decir, el Eterno había enviado a estos hombres a Abraham. Es decir, esta gente tenía la capacidad de tener don de profecía. Y le dice uno de ellos a Abraham, mira, a esta hora, el otro año, tú vas a tener un bebé de Sara. Y Sara está detrás de donde está Abraham y con los hombres, y dice que se rió para sí dentro, y ella dijo, ¿cómo va a ser posible esto? ¿Okay? Y en ese momento, Dios como que le tira un flechazo a Abraham, porque esto no se lo está diciendo un ángel, no se lo está diciendo el profeta o no se lo está diciendo el enviado de Dios, sino que directamente a la mente le viene a Abraham esto. ¿Por qué se rió Sara diciendo, de verdad que yo he de parir ahora que he envejecido? Ahora, miren entre la respuesta del 12 y 13. ¿Cómo, cómo dijo Sara? Sara dijo, después de envejecer, ¿habrá para mí rejuvenecimiento, siendo también viejo mi Señor? ¿Qué parte le obvió el Eterno a Abraham? Le dijo, mira, y esto es muy importante, ¿no? Eh, a Abraham le dice, porque se rió Sara, sí se rió dentro de sí, y cambia la expresión de lo que ocupa Sara y le dice lo mismo, pero de una manera sana, ¿ok? De una manera que no afecte el Shalom Bait, que no afecte, digamos, la virilidad de Abraham, que no ponga a Abraham en mal, digamos, porque dice, eh, le dijo a Abraham, yo soy viejita, ¿cómo me voy a hacer joven? Y el Abraham también está viejito, pero sencillamente lo único que dice, que le da el mismo mensaje, pero se pone como que Sara es la que se está poniendo en el punto de vista, cómo yo he de parir ahora que he envejecido, pero le obvia la parte donde Sara dijo que Abraham era un viejito, ¿ok? ¿Por qué? Porque lo que estaba resguardando el Eterno era que la paz de la familia, ¿no? Y dice, y después de eso, ah, y ahora viene eh, otro aspecto, ¿ok?
porque es muy, muy difícil la lectura de esto. Dice, ¿existe alguna cosa oculta a Dios? En el plazo fijado volveré a ti a esta misma hora que estáis viviendo y Sara tendrá un hijo. Es como que retoma el, el, el momento previo que había estado hablando el enviado del Eterno y como lo que lo vuelve a repetir. Es como cuando estamos en una plática, de repente una persona con otra y de repente se nos viene algo a la mente y retomamos la misma escena, pero son fracciones de segundos, ¿no? Exactamente es lo que está pasando acá. El mismo hombre le dice, ¿existe alguna cosa oculta para Dios? Es decir, le confirma a Abraham el mensaje que había recibido y en el plazo fijado volveré a ti a esta misma hora y Sara tendrá un hijo. Y aquí como que Abraham quizás fue donde Sara y le dijo, mira, ¿por qué te reíste? Y ahí dice, y negó Sara diciendo, no me reí porque tuvo miedo, ¿ok? Y él dijo, no es así, pues tú te reíste. ¿Ah? Es decir, como que pasó entre el versículo 14 y 15, como que ha pasado un tiempo. Se recuerda que a veces lo veíamos en la porción anterior, entre Génesis 11 y Génesis 12 habían pasado 75 años, ¿ok? Entonces, acá cuando pasa del 14 al 15, es- se acuerdan que Sara estaba haciendo algo, ¿no? Y como que la Torá obvia una parte de esa conversación, sino que guarda la, 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 la instrucción, vamos a llamarlo así, ¿de quién? De lo que había pasado. ¿Por qué? Porque de repente como que se corta ¿cómo se llama? El diálogo y se retoma un nuevo diálogo, ¿ok? Porque dice, y negó Sara diciendo, no me reí, es como que alguien le increpó algo, ya sea cuando se presentó, o fueron los hombres, o fue Abraham, cualquiera de todos ellos, pero alguien vino e interrumpió eso. Y le dijo, no me reí porque tuvo miedo. Y él le dijo, no es así, pues tú te reíste. Y se levantaron de ahí los hombres y dijeron la vista hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos para acompañarlos. ¿Ok? Y entonces dice que se levantan de ahí los hombres. ¿Ok? Ven hacia Sodoma, es decir, como que eran enviados del Eterno para dar un mensaje a Sodoma. Y Abraham iba con ellos para acompañarlos y de repente se interrumpe nuevamente eh, el mensaje, ¿ok? La acción de lo que está pasando. Los hombres están viendo allá y como que la Torá hace un detrás de cámaras, vamos a llamarlo así, o una escena, digamos que está sucediendo al mismo tiempo. Y el Eterno dijo, he de encubrir yo a Abraham lo que haré. Y entonces, eh, pues Abraham vendrá a ser una grande y poderosa nación, y serán benditas por medio de él todas las naciones de la tierra, porque le conocí y sé que ordenará a sus hijos y a su casa después de él, a fin de que guarden el camino del Eterno para hacer caridad y justicia. Aquí, ¿qué es lo que dice? Sedaká un mishpat, ¿ok? Y dice, para que realice el Eterno sobre Abraham lo que dijo acerca de él. ¿Ok? Y dijo el Eterno, ¿ok? Vean, es, e- 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 es muy interesante como tratar de visualizarlo sin uno enredarse, ¿no? Pero como que el que está escribiendo fue inspirado en ese momento y empezó a como decir, ok, esto ha pasado acá, ahora ya terminaron de comer estos hombres, ya terminaron, ya se fueron de la tienda y de repente están alzando la vista hacia Sodoma. eh, y como que Dios, recuérdense que eran profetas, ¿ok? Estos hombres.
Ellos podían recibir la voz de Dios y hablar el nombre del Eterno. ¿Ok? Y dice, y dijo el Eterno. ¿Cómo dijo el Eterno? Ok, a través de estos hombres, obviamente. El clamor de Sodoma y Gomorra aumentó y su pecado se agravó mucho. Descenderé pues y veré que se hicieron según el clamor de la ciudad que viene a mí. Daré fin de ellos y si no, lo sabré. Ok, ahora, ¿qué es lo que está sucediendo acá? Dice que el Eterno, a través de uno de los hombres que está ahí con él, que están viendo hacia la ciudad, eh, empieza a expresar a Abraham lo que Dios está viendo, ¿no? Como que entrar alguien en trance y le empieza a hablar. Y dice, el clamor de Sodoma y Gomorra aumentó. ¿Qué significa esto? La maldad de estas ciudades ha llegado a su punto cúspide, a su punto máximo. Y dice, y su Javedad, su pecado, su maldad se agravó mucho. Meod es en exceso. ¿Ok? Ahora dice, descenderé pues. ¿Se recuerdan cuando el Eterno descendió? ¿Se recuerdan de la Torre de Babel? Nos da una idea de qué significa el Eterno desciende, porque el Eterno está en todos lugares, es decir, no es que está aquí arriba y de repente baja a la tierra. La idea esta es que cuando él dice descenderé, pues es porque que el Eterno lo que está diciendo es como una idea de voy a constatar si lo que el clamor de lo que la gente me viene a decir sobre estas ciudades es cierto o no para visualizarlo y voy a mandar a mis testigos. Por eso es que dice descenderé. ¿A través de quiénes va a descender? A través de sus profetas, de los tres profetas que estaban con, con, eh, con Abraham. O sea, aquí lo que está sucediendo es una idea de un juicio, ¿ok? Y como dice la Torah, tiene que haber dos o más testigos que digan, es cierto, esto está sucediendo. Es el mismo principio de la Torah lo que está pasando acá. Vienen tres profetas enviados por el Eterno, pasan por donde Abraham, Abraham los conoce, pero le dicen ellos, le revelan, porque el Eterno les autoriza a hacer lo que está pensando hacer con esta ciudad. Pero ellos al mismo tiempo, ¿qué es lo que van a hacer? Van a convertirse en qué? En testigos. En testigos que van a decir, sí, Eterno, gran juez de la tierra. Es cierto, estos han hecho esto, lo hemos visto, lo hemos constatado con nuestros ojos. Y de hecho, solo dos van a bajar y uno se queda con Abraham. Y dice, descenderé pues a través de quienes, de los profetas, y veré si hicieron según el clamor de la ciudad que viene a mí. ¿Cómo es el clamor de la ciudad que viene a mí? Pues obviamente hay un montón de almas que están retornando al Eterno y esta gente está diciendo, me mandaron Eterno porque me asesinaron, porque me hicieron de lo que sea, ¿no? Y dice, daré fin de ellos, y si no, lo sabré. ¿Por qué dice esto? Porque Dios es lleno de misericordia. Él lo sabe todo. Aquí no es que Dios está autolimitando o algo así como podríamos decir de alguna manera. Si Dios sabe que ese lugar una persona es buena o es mala, independientemente de lo que aparente, ¿ok? Pero aquí lo que está haciendo es haciendo justicia y para ejercer la justicia, Él estableció ciertas reglas. Cuando tengo que mandar testigos para que esto quede realmente que yo soy un juez justo y que le estoy dando a la gente tiempo para hacer teshuvá. Y dice, y se apartaron de ahí los hombres, dice, porque habla que eran hombres, y eso es muy importante, Anashim, y fueron a Sodoma y Abraham aún estaba de pie
delante del Eterno. ¿Quiénes fueron? Fueron dos hombres, ¿no? Y dice, y esa es, es algo bien interesante porque se dice en la tradición que digamos que todas las personas tenemos, digamos, un ángel protector, ¿ok? Que anda con nosotros. Y según los sabios, dice que estos tres hombres representaban o eran, ¿verdad? Hay diferentes posturas al respecto. Uno era Gabriel, poder de Dios. Otro era Rafael, sanación de Dios para sanar a Abraham. Y el otro era Miguel, quien es como Dios. Y se dice que Miguel y Gabriel fueron ¿a dónde? A Sodoma. Y con Abraham se quedó quien podía, digamos, quien había enviado el Eterno para darle sanación a Abraham. Entonces se queda uno de los hombres con él, dos se van para allá, ok. Y cuando Abraham empieza a hablar con este hombre, era como que estuviera hablando con el Eterno. Esta es la idea de un embajador, ok. La idea del embajador es que yo tengo a un hombre que representa a un rey, no es el rey mismo, pero es como que si estuviera hablando con el rey o en nombre del rey. Si él tiene un mensaje claro y tiene una instrucción muy, muy clara, precisa, entonces es como que tal vez en esa época no existía un WhatsApp, puede llamarlo así, pero es como que hubiera tenido un WhatsApp este hombre y lo que le está preguntando Abraham a este hombre se lo responde el Eterno y habla en nombre del Eterno. Ya, es como haber dicho, de los labios de mi Señor te estoy diciendo esto, ¿ok? Y entonces, y se apartaron de ahí los hombres y fueron a Sodoma y Abraham estaba de pie delante del Eterno, delante de quién, del profeta, delante del otro que se había quedado con él. Y dice, y se aproximó Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el malo? ¿Ok? O sea, ya le habían revelado lo que iban a ir a hacer. Y Abraham sabía bien quién era Sodoma y Gomorra. Y Y acá dice la escritura, no la escritura, sino que dice la tradición rabínica, que este momento, si ustedes leen más atrás, al inicio, si prestamos atención, dice que comieron, pero no dieron gracias, no bendijeron el nombre del Eterno. Entonces dice que ahí apareció Hasatán, el acusador, que esa es su función, diciéndole al Eterno, mira, Eterno, y que no dices que este Abraham es un gran hombre, pero no te bendijo a la hora de los alimentos. Ya. Entonces, como dices que no hay otro hombre como él, y le dijo al Eterno, mira, este hombre es tan extraordinario que si yo le pido a él que sacrifique a su hijo, lo haría. Entonces, de ahí es que viene la idea del sacrificio de Isaac, ¿ok? Que dice que se nació en este preciso momento, para que tengan una idea. Y le dice, no, míralo, está pidiendo por un pueblo que es corrupto. No hay otro como él. Entonces, como que Dios lo estaba poniendo en un pedestal y Hasatán lo trata de probar. Ok. Entonces, ah, dice, quizá haya 50 justos. Dentro de la ciudad destruirás también y no perdonarás al lugar por 50 justos que haya dentro de la ciudad. Y le dice, lejos de ti está el hacer tal cosa, de matar al justo con el impío, y que sea tratado el justo como el impío, lejos de ti, lejos está esto de ti. El juez de toda la tierra no ha de hacer justicia. Recuerden, se estaban entrando ellos a hacer un juicio, ¿ya? Y manda dos testigos, y entonces le dice este hombre, y dijo el Eterno, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, ¿quién iba a verificar esto? Los otros dos. Perdonará el lugar todo a causa de ellos.
Y respondió Abraham y dijo, he aquí que me he atrevido al hablar al Eterno, y yo soy polvo y ceniza. Era humilde. Ya, ¿con quién se compara? Con un hombre que dijo, yo soy un gusano. Dice, quizás faltarán de los 50 justos 5. Destruirás por aquellos 5 que faltan, es decir, 45. Y él dijo, no destruiré si hallaré ahí 45. Y volvió aún a hablarle y dijo, quizás se encuentren ahí 40, pero no lo veía convencido, ¿no? Y empieza a regatear con el Eterno. Pero ¿qué es lo que está demostrando aquí también Dios? Es una manera de demostrar el amor al desconocido y el gesed que tenía Abraham, para que nosotros también lo reproduzcamos, ¿ya? Y dice, y dijo, no haré tal cosa por los 40. Y luego le dice, y dijo, no se enoje, se lo ruego el Eterno, y hablaré, quizás se encuentren ahí 30. Y él dijo, no lo haré si se encuentran ahí 30. Y dijo, he aquí que me he atrevido a hablar al Eterno, quizás se encuentren ahí 20. Y él dijo, no destruiré a causa de los 20. Yo creo que iba viendo que los hombres iban avanzando y no paraba el Eterno de nada, ¿no? Y dijo, no se ruego Eterno, y hablaré solamente esta vez, quizás se encuentren ahí 10. ¿Por qué estaba pensando esto Abraham? Dijo, no, definitivamente debe ser porque ahí está mi sobrino Lot y es un hombre justo y capaz logró que hubieran 10 justos. Ok. Y dice, y él dijo, no destruiré a causa de los 10. Y se fue el Eterno. ¿Quién se fue ahí en ese momento? El profeta. Luego que acabó de hablar, Abraham y Abraham se volvió a su lugar. Okay. Eh, dice acá, capítulo 19. Y dice, y vinieron los dos ángeles, los dos enviados. ¿Se recuerdan que yo antes estaba diciendo que eran tres, de los tres se quedó uno con Abraham y fueron dos? Ahora, aquí lo que sucede es que los dos van, constatan y le dicen, sí, Eterno, esto de verdad es que es un Sodoma y Gomorra, de verdad, tiene bien puesto su nombre. Y dice, y vinieron los dos ángeles a Sodoma por la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. ¿Qué estaba haciendo Lot? Y dice que cuando Abraham iba a una ciudad, él invocaba el nombre divino. Lot, ¿qué hizo? Se recuerda que tenía un velo, ¿no? Él lo que hizo fue sencillamente estar en la puerta, se había convertido en un holgazán, porque dicen de que ese era el problema de esta ciudad. Había la gente comía mucho, había sexualidad libre, holgazanería, ¿ok? Y estas son virtudes que hacen que entren los pecados a la mente de la gente, ¿ok? Y entonces, ¿y qué se había vuelto él? Ya no criaba vacas, ya no criaba ovejas, sino que se había vuelto uno más como ellos, ¿ok? Y dice que vio Lot y se levantó. ¿Se recuerdan lo que había hecho Abraham? Los vio de lejos, o sea, Lot los conocía, se levanta y se fue a su encuentro y se postró su rostro en tierra. Ustedes ven exactamente las mismas cualidades de Abraham en Lot. O sea, Lot había sido criado por Abraham y como que Abraham había infundido en Lot ciertas características de Gesed que todavía le quedaban a él. Ok, y dice, y dijo, he aquí que os ruego, mis señores, venid por favor a la casa de vuestro siervo, para que pernoctéis y os lavéis vuestros pies y os levantéis temprano y seguiréis vuestro camino, ¿no? Vuestro camino. Y ellos dijeron, no, si no, pernoctaremos en la calle. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban constatar
por sus propios medios qué estaba sucediendo en esta ciudad. ¿Se acuerdan que el Eterno había mandado los testigos? Okay. Fíjense que las palabras de Lot son bastante parecidas a las de Abraham, que les dijo, miren, vengan, eh, laven vuestros pies, ¿ok? Pero no los ofreció alimento, ¿ok? Se acuerdan que a Lot amaba sus posesiones materiales, ¿no? Eh, y le dicen, y ellos dijeron no. Y porfirió mucho y porfirió con ellos mucho. Y vinieron y entraron en su casa y les dio un banquete, ¿ok? Y coció panes sin levadura y comieron. ¿Quién cocinó? Lot. Sus hijas y su esposa no aparecen. ¿Quién dice que hizo todo? Fue Lot. En la casa de Abraham le dijo a Sara, ve a hacer esto. Me imagino que puso a hacer a toda la gente cosas, ¿no? Dice, antes que se acostasen, los hombres de la ciudad, hombres de Sodoma, rodearon la casa, desde el joven hasta el viejo, todo el pueblo de cada lado. ¿Se recuerdan que ellos fueron a visualizar que si era cierto que esa ciudad era hostil, si esta ciudad tenía problemas de pecado, si su maldad era al tope? Y aquí dice que desde el más joven hasta el más viejo estaban en la casa de Lot, rodeándola. Y dice, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? ¿Ok? Hazlos salir hacia nosotros y los conoceremos. Cuando aquí dice que los conoceremos, no crea que es para decirle, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, me llamo Mauricio. No, no era ese tipo de conocer. Aquí lo que está hablando es un tipo de conocimiento de Yodea, porque dice Benedea o Tam. Es decir, vamos a tener relaciones sexuales con ellos. Eso es lo que está diciendo. O sea, todos los desde chiquitos hasta el más viejo eran homosexuales, es lo que está diciendo. Homosexuales, bisexuales, como ustedes quieran verlo, porque tenían hijos también, ¿no? Entonces, y dice, y aquí incluye a quienes, obviamente a los novios o esposos, marinovios, lo que sea que tuvieran las hijas de Lot. Y entonces, hazlo salir hacia nosotros y los conoceremos. Y salió hacia ellos Lot a la entrada y cerró la puerta tras sí. No le respondió nada. Y dijo, no os ruego, hermanos míos. Ya Lot ya se había convertido en uno de ellos porque le dijo, hermano, ¿no? No hagáis maldad. Dice, y miren algo que no cabe en la cabeza de un hombre justo hacer. Yo tengo una hija y no se me ocurriría hacer esta atrocidad que este hombre hizo. Y dice, he aquí que yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Las haré salir para vosotros y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente a estos hombres no hagáis nada por cuanto han venido a la sombra de mi techo. O sea, pone un desconocido por sobre sus hijas. ¿Qué tipo de hombre se había convertido en Lot? Okay. Incorrecto, ¿no? Eh, y ellos dijeron, quítate de enfrente. Y dijeron, este uno, Lot, vino a establecerse aquí temporalmente y está haciendo justicia. Ahora haremos más mal a ti que a ellos. Y porfiriaron con el hombre, con Lot, mucho, y se aproximaron para romper la puerta. Y dice, y extendieron los hombres, los profetas de Dios, los enviados de Dios, sus manos, y metieron a Lot con ellos en casa y cerraron la puerta. Y dice, y a los hombres que estaban en la entrada de la casa hirieron con ceguera. ¿Okay? ¿Quién reproduce esto más adelante? El profeta Eliseo. Si me voy más adelante,
pongo Primera de Reyes 6:18, dice, luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente, que Jase, con, con ceguera a esta gente, y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Es decir, esto no fue un poder así como wow, no, sino que sencillamente lo que sucedió es algo, es un milagro divino, si lo pudiéramos llamar así, pues realmente son niveles espirituales bien altos en los cuales la gente puede, digamos, transformar la energía. Voy a dejarlo así. ¿Se recuerdan también Yeshua hizo algo similar? Dice que de repente estaba en medio de un tumulto de gente que lo andaban siguiendo y de repente se les desaparecía. La misma idea, ¿no? Ceguera. Entonces, y le dice, desde el pequeño hasta el grande, ellos se fatigaban por encontrar la entrada. Es decir, los abrumó tanto que no sabían dónde estaba la entrada y era un, no sé qué tan grande podía ser la entrada de la casa de Lot, ¿no? Y dice, y dijeron los hombres a Lot, es decir, los enviados del Eterno, ¿a quién más tienes aquí? Yerno y tus hijos, nietos, y tus hijas, y todo lo que tengas en la ciudad, sácalo del lugar. Okay. Pues vamos a destruir este lugar porque se aumentó su clamor contra ellos ante la faz del Eterno y nos ha enviado el Eterno para destruirlo. Ok, acá, ¿qué es lo que sucede? Que a Lot, él tenía dos hijas, pero Lot dijo que no tenían, que no conocían varón. Y aquí le está diciendo un yerno, tus hijos, tus nietos y tus hijas y todo lo que tengas en la ciudad, sácalo del lugar. Es decir, acá eran hombres, obviamente, ¿no? Eh, y dice, pues vamos a destruir este lugar porque se aumentó mucho su clamor contra ellos ante la faz del Eterno y nos ha enviado el Eterno para destruirlo. ¿Ellos lo iban a destruir o era Dios el que lo iba a destruir? Era Dios. Ellos eran los testigos. Cuando digo yo, el Eterno me envió para destruirlo, era para confirmar que sí, Eterno, es cierto, este lugar es algo tremendo, esto no se puede vivir y tienes que destruir este lugar. Pero no es que los hombres iban a hacer descender y destruir la ciudad. Dios ya les había comunicado que iba a pasar, pero en ese momento ellos no sabían exactamente cómo iba a suceder eso. ¿Ok? Y salió Lot y habló a sus yernos y a los novios, dice, que habían de tomar sus hijas. Ya está hablando en futuro. Y dijo, levantaos, salid de este lugar, porque destruirá el Eterno la ciudad. Y pareció como burla a los ojos de sus yernos y novios. ¿Ok? Entonces, aquí lo que está sucediendo es que ya estaban en edad casamentera, pero no habían tenido hijos. Ya, ya lo que se considera aquí que ya era el novio, ya era obviamente una posición, digamos, de contrato nupcial, digamos, y estos hombres habían participado, obviamente, porque dice que todos los hombres de la ciudad habían participado y como que los toma a ellos dos y les dice, vamos, ¿ok? Y cuando rayó el alba, es decir, el mismo día, y los ángeles daban prisa a Lot, otra vez puedes ocupar la palabra, y los enviados del Eterno daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma a tu mujer y a tus dos hijas, que se encuentran aquí para que no perezcas por la iniquidad de la ciudad. ¿Por qué? Porque los otros dos muchachos, los novios de sus hijas, que habían, se burlaron, básicamente, dijeron, no, va a creer como usted que cree que esto va a suceder, mire, este lugar es bien seguro. Lo mismo que hicieron en el arca, ¿se recuerdan? La generación malvada. La, cuando hay maldad en alguien, no puede visualizar más que su maldad y se ríen del cielo porque han pasado tantos años burlándose del Eterno que como que fuera
un chiste. Es como aquella persona que dice, no, a mí no me va a pasar nada, yo soy un gran macho. ¿Cómo va a venir aquí la policía a agarrarme? Si yo aquí soy Juan Tepezontes y aquí yo soy el que mando. Entonces, cuando de repente siente, está la policía cercándolos. Aquí en Salvador actualmente hay un régimen de excepción. ¿Eso qué significa? Que todos los ciudadanos hemos perdido los derechos. Pero esto ha servido para que agarren a todo el que anda con señas de pandillas y andan 18, 13, MS, lo que sea, los agarran en la calle y los meten a la cárcel sin ir a un juicio justo. ¿Okay? Sencillamente porque tenés aquí una seña que eres pandillero, te vas para la cárcel. Eso es lo que ha permitido esta ley. Pero había muchos que aún así se publicaban en las redes y aparecían así con su teléfono. Yo soy no sé qué, yo soy no sé cuánto, y haciendo señas y todo eso, y se burlaban del tema. Cuando menos sentían, se lo llevaban a la cárcel. Le llegaba el día del juicio. ¿Okay? Pues exactamente es lo que aparentemente aquí está sucediendo. La ciudad no creía en eso. Los hombres no creyeron. Incluso ni la mujer de Lot creyó. Y dice, levántate, toma a tu mujer y a tus dos hijas que se encuentran aquí para que no perezcas por la ciudad, iniquidad de la ciudad. Y dice, mas él se detenía. Dice, ¿quién se detenía? Lot. Lot estaba añorando ese lugar. Lot había cambiado totalmente de ser el sobrino de Abraham a ser un hombre malvado. Dice, mas él se detenía y le trabaron los hombres de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus dos hijas a causa de la misericordia que el Eterno tenía con él, aún así siendo Lot un hombre malo, o por lo menos no voy a decir malo, pero un hombre que no había tenido acción de invocar el nombre divino en la ciudad donde él estuvo. Y dice, y le sacaron y le pusieron fuera de la ciudad, es decir, entonces Lot no sale. A Lot básicamente lo secuestraron, ok, estos hombres, lo sacaron por la fuerza. Y es interesante que arriba dice, sal tú y tus posesiones. ¿Se acuerdan que Lot era uno con sus posesiones, no? Dice que lo pusieron fuera de la ciudad. Y sucedió cuando los hubo sacado fuera, le dijo el enviado del Eterno, el ángel, escapa por tu alma. Ni mires atrás, ni pares en toda la llanura. Escapa al monte para que no perezcas. Aquí ya se le acabaron las riquezas a Lot. Cuando uno está en ciertas situaciones de alto riesgo, viene una inundación, por decir algo, un deslave, y tú lo vienes venir, uno sale corriendo por su alma, y las cosas materiales después quedan, ¿no? Y eso es lo que le dicen estos profetas. Y les dijo Lot, no, te ruego, Señor mío, le dice, y aquí que encontró tu siervo gracia a tus ojos, y aumentaste la misericordia que hiciste conmigo para hacer vivir mi alma. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí esta ciudad está cerca para huir allá, y ella es pequeña, escaparé, te ruego, allá. Seguramente pequeña, o sea, es decir, que tenía pocos pecados, por eso digo, ya se había contaminado el Lot, ¿no? Es ella y vivirá mi alma. Y el enviado de Dios, o el ángel, le dijo, he aquí que atenderé a tu súplica también sobre esta cosa de no destruir la ciudad de que hablaste. Date prisa, escápate allá, porque no podré hacer nada hasta que llegues allá. Por tanto, porque era pequeña, llamó el nombre de la ciudad Zoar. El sol salió sobre la tierra y Lot vino a Zoar. Y el Eterno hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte del Eterno. Entonces ya no es el hombre, vieron que les dije que no eran los hombres los que iban a hacer esto, era el Eterno, la mano del Eterno, desde los cielos, y destruyó estas ciudades y todo el Quicar o la llanura, y a todos los moradores de las ciudades y a las plantas de la tierra. Es lo que ahora se conoce como el mar muerto. Y miró su mujer atrás de él, de Lot,
Es decir, ella volteó a ver. Pero ¿qué es lo que significa esto? No es que hizo esto, miren, no es que volteó a ver en el lugar, sino que cuando la escritura dice volvió a ver, es que retornó al lugar la mujer, ¿ok? Y dice, y se volvió estatua de sal. ¿Por qué? Porque cuando cayó el fuego, ella iba obviamente en el camino, el mismo azufre y la cantidad de sal que eso generó fue algo tremendo, ¿verdad? Hoy en día la gente flota y no puede estar mucho tiempo en esas aguas porque la piel se daña, ¿ok? Y dice, y miró su mujer detrás de él y se volvió a estatua de sal. Y se levantó Abraham por la mañana y fue al lugar donde estuvo orando delante del Eterno. Y miró sobre la faz, dice, de Sodoma y Gomorra y sobre toda la tierra del Quicar. Y vio y he aquí que el humo subía de la tierra como humo de horno. Muchos dicen de que ahí lo que cayó fue un meteorito, pero bueno, pero es la mano del Eterno. Igualmente que haya sido un meteorito, ¿qué probabilidades hay que caiga sobre ese punto al mismo momento que están hablando los ángeles o que están hablando los profetas de Dios? Y dice, y fue que cuando destruyó Dios las tierras del Quicar, se acordó Dios de Abraham y envió, dice, o es decir, sacó a Lot de la destrucción cuando destruyó las ciudades de las cuales en las cuales estuvo Lot. Y dice, y Lot subió de Zoar y se quedó en el monte, y sus dos hijas con él, porque temió estar en Zoar, y se quedó en la cueva él y sus dos hijas. Es decir, ellos pensaron que la destrucción iba a seguir. Yo no sé qué impactante haber sido para ese momento esta destrucción. Yo les puedo decir, digamos, yo he pasado por fenómenos naturales que uno dice, wow, esto es impresionante, y uno como hombre se siente como impotente, uno se siente como incapaz, ¿ok? Y voy a poner un par de ejemplos. Yo he visto erupciones aquí en El Salvador de dos volcanes, ¿ok? Y cuando uno ve esas montañas que estaban dormidas, de repente ve una gran humazón, uno dice, híjole, aquí me dan ganas de salir corriendo. He vivido terremotos acá y también dan ganas de salir corriendo. He vivido, por ejemplo, olas grandes eh, y también da miedo. He vivido tormentas como la que ahorita estamos viviendo, donde yo antes había ido a una playa y al día siguiente que yo voy, las casas están en el mar. O sea, hablo las casas completas de concreto, ¿ok? Y todas esas he visto cuando de repente en las montañas hay deslaves y salen unas rocas que uno no se imagina que existen en esas grandes montañas, ¿no? Y de repente tapan puentes, destruyen puentes, o sea, lo he visto y cuando yo me pongo a pensar en estas cosas que está pasando Lot, realmente no es una locura lo que está viviendo Lot. Es, y más en esa época que no había el conocimiento como para poder explicar qué había sucedido o cómo asimilarlo. Lot pensó que ya el mundo se iba a acabar y lo mismo pasaron sus hijas, ¿no? Y dice, y él se quedó en la cueva. ¿Y qué es lo que se dedicó a hacer este hombre? Y dijo la mayor a la menor, nuestro padre es viejo y no hay hombre en la tierra que venga a nosotras conforme al uso de toda la tierra. Es decir, ¿qué es lo que están diciendo ellas? Ya no queda ningún hombre, ¿ok? Y ya se acabó el mundo. Entonces, ¿cómo vamos a tener hijos? Es lo que están preguntándose. Ven, daremos de beber a nuestro padre y dormiremos con él y haremos vivir de nuestro padre simiente, ¿ok? Y dieron de beber vino a su padre en aquella noche, y vino la mayor y durmió con su padre, y no supo Lot cuando se acostó con ella, ni cuando se levantó. Es decir, lo pusieron tan mal a Lot. O sea, Lot había caído en una gran depresión, obviamente, se nota, porque ni siquiera se supo qué pasó, ¿ok? Y estaban en una cueva. O sea, Lot no podía decir, estos no son mis hijos, ¿ok? Dice, y al día siguiente dijo la mayor a menor, he aquí que dormí ayer en la noche con mi padre, y haremos beber vino
esta noche y entra, duerme con él y haremos vivir de nuestro padre simiente. Y de este incesto, que era algo que habían aprendido, para las hijas de Lot esto no era algo anormal, ¿ok? Porque obviamente la maldad también en ese lugar era normal, digamos esto. E hicieron beber aquella noche a su padre y vino y se levantó la menor y durmió con él y no supo cuándo se acostó con ella ni cuándo se levantó. Y concibieron las dos hijas de Lot de su padre. Y parió la mayor un hijo y llamó su nombre Moab. Así él fue el padre de los moabitas hasta hoy. Es decir, por eso es que ellos no eran bien vistos, ¿no? Porque nacieron de una relación incestuosa. Y la menor dijo para él y llamó a su nombre Benjamí. Así el padre fue de los hijos de Amón, dice. ¿Ok? Y entonces, eh, y, y dice, hasta hoy, ¿ok? Entonces, ahora lo que sí quisiera como que también tuviéramos claridad es que esto no es algo que estuvo sucediendo en un solo día toda esta historia, ¿ok? Aquí pasaron tiempos, ¿ok? Entonces, porque uno dice, ¿y cómo es que entonces este hombre llegó de Sodoma, llegó a Zoar y de Zoar salió para una cueva y pasaron 9 meses y pasó otro tiempo más adicional? Es decir, no tiene lógica todo esto, ¿no? O sea, si uno lo ve en el tiempo así corto, ¿no? Esto está pasando en el tiempo. Lo que pasa que en el texto es como que va la historia rápida, pero no es que está pasando rápidamente. Y dice, y partió de ahí, ¿de dónde? De la tierra donde estaba antes del encinar de Mamre. Y dice Abraham a la tierra del Negev. Negev significa sur. Y estuvo entre Kadesh y Shur y habitó en Gerar. ¿Se acuerdan quién estuvo después en Gerar? Isaac, ¿no? Y dice, y dijo Abraham por Sara, su mujer, mi hermana ella es, y envió gente a Abimelech, rey de Gerar, y tomó a Sara. Puchiga, y yo no sé qué maquillaje tenía la Sarita, pero realmente era impresionante, ¿no? Ya era una mujer de 90 años y tenía ese, como decimos aquí en El Salvador, un maldito pegue, que por mucho que se pegue no se lo quita. Entonces, eh, y la mujer era muy guapa a su edad, no se le pasaban los años. Y entonces, y dijo, es mi hermana, dijo. Eh, ahora, al final de cuentas, era una media verdad, porque dice que era hija del mismo padre, pero no es la misma madre. Pero a la misma vez se dice en la tradición que era hija de Nahor. Quiero ver, de Nahor sí, creo que es el que murió. Entonces, y antes se llamaba Yisca. En Génesis 11 y algo se lee eso. Entonces, este Abimelech era el rey de Gerar. Abimelech no era un nombre, sino que Abí, el padre rey, digamos, era un título como paró. ¿Ok? Y dice, y vino la palabra de Dios a Abimelech en el sueño de la noche y le dijo, perdón, he aquí que tú serás muerto a causa de la mujer que has tomado, pues ella tiene marido. Es obvio que probablemente ya estaba embarazada Sara, ¿no? Y como que Dios dijo, voy a castigar a este hombre por tomar a Sara, porque van a pesar la gente después que no es hijo de Abraham, sino que es hijo de este rey. Y Abimelech no se aproximó a ella y dijo, Eterno, matarás a la gente aunque sea justa. ¿Cómo apareció Dios? Es obviamente a través de un sueño. ¿Ok? Era un hombre malvado este, ¿no? En verdad él me dijo, mi hermana es ella, y ella también dijo, mi hermano es él. Con sinceridad de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto.
Y dijo Dios en el sueño, también yo supe, con sinceridad de tu corazón has hecho ver esto y te detuve también yo de pecar contra mí, por lo tanto no te dejé tocarla. Ahora devuelve a la mujer de este hombre, el cual es profeta. Ven, porque digo que Abraham era profeta. Dios lo confirma acá. Y hará oración por ti y vivirás. Y si tú no la devuelves, sabes que morirás tú y todo lo que fuere tuyo. Wow. O sea, más claro no se lo pudo dejar dicho, ¿no? Y se levantó Abimelech de madrugada y llamó a todos sus siervos y habló todas estas palabras en su presencia a todos los hombres, y los hombres temieron mucho. Y llamó a Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho y en qué pequeño contra ti que has traído sobre mí y sobre mi reino un pecado grande? Hechos que no se deben hacer hiciste conmigo. Y dijo Abimelech a Abraham, ¿qué ha visto para hacer esta cosa? Y dijo Abraham, porque yo dije, tal vez no haya temor de Dios en este lugar y me matarán a mí a causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre es ella, pero no hija de mi madre, y vino a ser mi mujer. Y sucedió que cuando Dios me hizo peregrinar hasta la casa de mi padre, yo le dije, esta será tu bondad que hagas conmigo. A todo el lugar donde lleguemos, di por mí, mi hermano es él. Y tomó Abimelech ovejas y vacas y siervos y siervas y los dio a Abraham y, y le devolvió a Sara, su mujer. Y dijo a Abimelech, he aquí mi tierra delante de ti, donde bien parezca a tus ojos habita. Y a Sara dijo, he aquí que yo he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. He aquí que esto te servirá por velo de ojos, justificación para todos los que están contigo y para todo el mundo como una aclaración del caso. Y oró Abraham por Dios, y curó Dios a Abimelech y a su esposo y a sus siervas, y ellas parieron. Porque había cerrado Dios toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Okay. Cuando dice el Midrash que cuando Abraham oró por la esterilidad de ese lugar, fue abierto el vientre de Sara. 21:1. Dice, y el Eterno visitó a Sara como había dicho, e hizo el Eterno con Sara según había hablado. Y concibió y parió para Abraham un hijo en su vejez, en el plazo determinado por Dios que había dicho, dice, por medio del ángel o por medio del enviado. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, a quien Sara le parió, Isaac, que significa entre risas o risas, ¿no? Y dice, y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac a los 8 días como Dios le había ordenado. Y Abraham era de edad de 100 años cuando le nació Isaac, su hijo. Y dijo Sara, risa, alegría me ha causado Dios, y cualquiera que lo oyere se reirá, Isaac, conmigo. ¿Okay? Y dijo, ¿quién hubiera dicho a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha parido un hijo en su vejez. ¿Qué significa esto? Dice el Midrash que lo que hicieron ahí fue un banquete muy grande, el cual era costumbre en aquella época. Los llamaron a todos y Sara, como iban muchos bebés a esa fiesta, para demostrar este es mi hijo, ella le dio de mamar a los hijos de los otros. ¿Okay? Entonces, porque una mujer que no ha tenido el embarazo o que está fuera de de la época de gestación, que recién ha parido, no puede producir leche, ¿ya? Entonces, esta era una manera de comprobarle y ser testigo de toda la gente de esa época, decir, miren, en efecto, este es mi hijo. Ustedes no me creen, pero miren, estoy produciendo leche. ¿Cómo puedo producir leche? Ok, por eso es que dice esto, ¿no? Y dice más adelante, y dijo, perdón, y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham un gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y dio Sara al hijo de Agar, la egipcia, el cual esta había parido a Abraham jugando, haciendo inmoralidades. Es decir, cuando se dice que estaba jugando se refiere a temas sexuales, Ismael.
Dice, y dijo a Abraham, expulsa a esta sierva y a su hijo, porque no heredará el hijo de esta sierva con mi hijo, con Isaac. ¿De quién era sierva? De Agar. Agar era sierva de Sara. Y este dicho desagradó a los ojos de Abraham a causa de su hijo Ismael. Y dijo Dios a Abraham, no te desagrade de tus ojos esto del muchacho y es tu sierva. Todo lo que te dijere Sara, oye su voz. Por eso que dicen de que nosotros tenemos que escuchar a nuestras mujeres. Porque Isaac será llamada tu descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una gran nación porque es tu simiente. O sea, en uno es hijo único y en el otro es, ¿qué? Un hijo de simiente. Y se levantó Abraham muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar y lo puso sobre su hombro y el niño y la despidió. Y ella partió y se perdió en el desierto de Beersheba. Y se acabó el agua del odre y ella echó al niño debajo de uno de los arbustos. Y anduvo y se sentó enfrente, lejos, a distancia de 2 tiros de arco, porque dijo, no veré cuando el niño muere. Y se sentó enfrente y alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, no de Agar, de Ismael. Y llamó un ángel de Dios a Agar desde los cielos y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, pues ha oído Dios la voz del muchacho en donde él está. O sea, es decir, algo que está pasando es que Ismael le clamó al Eterno, vio cómo su padre tenía emuná, ¿no? Y eso lo hace a él, le da un mérito, voy a llamarlo así. Y dijo, levántate, alza al muchacho y sosténle con tu mano, porque una gran nación lo ha de hacer. Y eso se ha cumplido hasta el día de hoy, ¿no? Una gran nación es. Y abrió Dios los ojos de ella, y vio un pozo de agua, y fue y llenó el odre de agua, y dio de beber al muchacho. Y estuvo Dios con el muchacho, y creció, y habitó en el desierto, y fue tirador de arco. ¿Qué quiere decir esto? Que él vivía de la casa del arco, pero cuando dice esto, es que era también un muchacho con qué características. Era violento, él era una persona que se había convertido, digamos, como eh, había otro que habla que era un cazador tremendo. ¿Se acuerdan de Nimrod? Nimrod dice que era diestro en la casa, un cazador poderoso. Otro, Esab. Esab dice que vivía de su casa. Entonces acá dice que Ismael también, ¿no? Era tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán y tomó su madre para él una mujer de la tierra de Egipto. Y aconteció en aquel tiempo que habló a Abimelech. Dice, y acompañado de Pijol, jefe de su ejército, Abraham, diciendo, Dios está contigo en todo lo que haces. Ahora júrame por Dios aquí que no actuarás falsamente conmigo, ni con mi hijo, ni con mi nieto, como la bondad que hice contigo, harás conmigo y con la tierra donde has vivido. Y dijo Abraham, yo juraré. Y reprendió Abraham a Abimelech a causa del pozo de agua que los siervos de Abimelech habían robado. Desde allá viene el problema de los palestinos. Y dice, y dijo Abimelech, no sé quién hizo esta cosa, y también tú no me lo hiciste saber, también a mí yo no lo he sabido hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas y lo dio a Abimelech, e hicieron ambas una alianza. Y puso Abraham 7 ovejas aparte, y dijo a Abimelech, ¿qué significan estas 7 ovejas que has puesto aparte? Dice, y dijo, estas 7 ovejas tomarás de mi mano, para que seas para mí testimonio de que yo cavé este pozo. Por eso llamó a este lugar Beersheba, porque allí ambos juraron. Dicen los estudiosos que Abraham realmente el don que él tenía era la capacidad de hallar pozos, y esa era la fuente de su riqueza. Él era constructor. Sí, leemos que tenía ganado, que era un hombre de negocios, todo eso, pero él hizo su riqueza haciendo, porque donde él decía, aquí hay agua, aquí hay agua. Fíjense que parece un don que cualquiera dice, ah, no, eso cualquiera lo tiene. Pero nosotros en un ingenio aquí en El Salvador, fíjense que hay un señor que los grandes ingenieros van donde este señor y le dicen, mire, don fulanito, queremos que nos diga dónde hay agua aquí. Y se lo llevan al campo y el señor
Es un señor bien sencillo, no humilde, pero sí, digamos que no es un hombre estudiado, no es un ingeniero en hidráulica, ni mucho menos. Pero él dice, aquí, mire, ingeniero, aquí como a 3 metros va a llegar agua. Y exactamente donde él dice, hay agua. O sea, se lo digo porque lo ocupan en los ingenios aquí en Salvador. Él es como el Abraham, ¿ok? Y entonces, o sea, ese es un don que Dios le da a cierta gente. Entonces, cuando aquí dice la Biblia que este Abraham tenía esa capacidad, Isaac también lo aprendió, es cierto. Y dice, y plantó Abraham un jardín de árboles frutales en Beersheba y invocó ahí el nombre de Dios, Dios de siempre. Cuando nuevamente dice invocó, es que enseñó, ¿no? Acerca de ese Dios único. Y moró Abraham en la tierra de los filisteos muchos días. ¿Ok? Y aconteció que después de estas palabras, ¿ok? Que Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, y él dijo, heme aquí. Y dijo Dios, ¿verdad? O él, tómate ruego a tu hijo, tu único hijo a quien amas, a Isaac, y vete a la tierra de Moriah. Dice, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ok, acá es interesante que hay dos temas muy interesantes acá. Ha pasado mucho tiempo. ¿Ok? Uno tiene que pensar que Isaac era todavía un niño de 4 o 5 años, ¿no? De 7 años, ¿no? Más o menos dicen los estudiosos que era un hombre más o menos de unos 37 años, ¿ok? Es decir, ya era un hombre, eh, ya Abraham ya también tenía ciento y pico de años, ¿ok? De hecho, se dice que Sara murió de 123 años, si no me recuerdo, ¿verdad? Entonces, y tenía 90, o sea, por lo menos tenía sus 33 años, más o menos, 33, 37 años por ahí. Entonces, pero ¿cómo se expresa Dios de este hijo? Dice, te ruego que tome a tu hijo, tu único. Entonces la pregunta es, ¿era único Isaac? ¿Y Ismael qué era entonces? ¿No era hijo de Abraham? Y esta es una expresión, digamos, muy oriental, donde le llaman a este hijo único, es el hijo de la promesa, ¿ok? Él es tu único hijo de la promesa, Abraham. El otro sí era hijo de tu simiente, pero no era hijo de tu promesa. Dice, a quien amas, a Isaac. Entonces, ¿qué significa tu único? Es al que amas, ¿ok? A Isaac. Y vete a la tierra de Moriah. ¿Qué está en Moriah? El templo. Y ofrécele allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Ok? Esta idea también la traigo a colación porque en el Nuevo Testamento dice, eh, ¿cómo se llama? Que Dios ha enviado a su Hijo único, ¿verdad? Entonces, pero, ¿qué quiere decir esto? No es el único Hijo de Dios. O sea, es una que la quiero traer a colación, no porque quiera definir algo teológicamente a partir de ello, sino que es una idea que toma alguna persona que escribió el Nuevo Testamento partiendo de esto, no sé si conociendo o no conociendo el trasfondo judío, ¿ok? Entonces, pero la idea es un hijo especial, es un hijo de una promesa, ¿ok? Eso es lo que quiere decir esto. Y dice, y se levantó Abraham muy de mañana, enalbardó su asno y tomó dos de sus mozos consigo y a Isaac su hijo y cortó leña de holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo.
Hasta ese momento, la emuná de Abraham era: Dios es bueno, Dios es extremadamente justo, no, y dijo que voy a tener una promesa. Y era tan fuerte la fe de este hombre que decía: inclusive que yo lo sacrifique, Dios lo va a resucitar en este mismo momento, ¿ok? Porque ya Dios me prometió algo y lo va a cumplir, y él es mi hijo. Entonces, esa era la emuná de Abraham. Y dice: al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Y Abraham dijo a Abraham a sus mozos: quedaos aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos al Eterno y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. ¿Ok? Y tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Imagínense qué capacidad también de hijo, porque él era consciente de que, o sea, ayudar a su viejo padre, es decir, si dice que le dieron toda la leña, era un hombre fuerte. Y habló Isaac a Abraham, a su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Y dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿a dónde está el cordero para el holocausto? No era la primera vez que lo hacían, ¿no? Y dijo Abraham: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y caminaron ambos juntos. Es decir, aquí lo que está demostrando es la emuná de Abraham. Eso es lo que está demostrando, porque dice: no te preocupes, Dios va a proveer uno, no te preocupes, Dios es bueno. O sea, pues se imaginan todos los cruces de pensamiento de Abraham en su cabeza en ese momento, ¿no? Y se llegaron al lugar que Dios le había dicho. Y edificó ahí Abraham el altar y puso en orden la leña y ató a Isaac, su hijo, y le colocó sobre el altar encima de la leña. Ok, y ya aquí ya cambia el asunto. Dice, imagínense, edificó el lugar, edificó el altar. ¿Cuánto tiempo le pudo haber tomado? Puso todo en orden, dice la leña, como para ganar más tiempo. Después ató a su hijo y su hijo no hizo nada por desatarse, porque él, con la fuerza que ya tenía de hombre, le pudo haber dado un golpe a Abraham, un hombre de 100 y pico de años, lo pudo haber botado y ganarle así libremente e irse corriendo, pero no, era también obediente, tenía una capacidad bien fuerte de emuná también, Isaac. Y le colocó, o sea, después de eso vino Abraham, ya lo ató y lo pone. Y este Isaac no dice nada, no le dijo nada, no dice nada de eso la escritura. Dice: encima de la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. O sea, Isaac estaba consciente. Y estaban los otros dos hombres viendo de lejos, obviamente, porque dice que le dijeron: espérate, que. Y dice: y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. O sea, ya en ese momento ya estaba, yo creo que estuvo afilando el cuchillo como un par de horas, ¿no? Y después de eso ya iba a ser el corte. Y lo llamó un ángel del Eterno desde los cielos y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano hacia el muchacho, ni hagas nada, porque ahora sé que temeroso de Dios eres, pues no negaste tu hijo, tu único. Nuevamente la idea: a mí. Y alzó Abraham sus ojos y vio, y he aquí un carnero más allá, trabado en un zarzal por sus cuernos. Aquí viene esta lectura que leemos también para Yom Kippur, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí aparecen los cuernos de carnero. ¿Ok? Y dice: y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: el Eterno verá. Por lo que se dirá en un futuro: en este monte el Eterno Dios aparecerá a su pueblo. Y llamó el ángel del Eterno a Abraham por segunda vez desde los cielos. Y dijo: por mí mismo he jurado, dijo el Eterno, por cuanto hiciste esta cosa y no me negaste a tu hijo, tu único,
te bendeciré en gran manera y multiplicaré mucho tu descendencia como las estrellas de los cielos y como la arena que está a la orilla del mar, y poseerá tu descendencia a las puertas de tus enemigos. Y serán benditas en tu descendencia todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Y se volvió Abraham a sus mozos, y se levantaron y se fueron juntos a Beersheba, y habitó Abraham en Beersheba. Y aconteció que después de estas cosas que se anunció a Abraham en estos términos, he aquí que Milca parió también ella, hijo de Nahor, su hermano. Okay. A Ud, su primogénito, a Buz, hermano de este, a Kemuel, el padre de Haram. Y a Kesed, y a Jaso, y a Pildash, y a Gilglaf, y a Betuel. Y Betuel engendró a Rebeca, a Rivca. Estos 8 hijos parió Milca a Nahor, el hermano de Abraham. Y a su concubina que se llamaba Reuma, parió también ella a Tebach, a Gaham, y a Tahash, y a Maaja. Ok. Y ahí termina la porción de esta semana. Eh, Quizás solamente como para poder leer. Esta es la Haftará, esta semana, eh, que básicamente es lo que les digo. Aquí lo que sucedió era, hay una interrelación con esto con respecto a los milagros. Básicamente es un cántaro de aceite y de repente Dios le hace el milagro a la mujer que pueda producir aceite para que los pueda vender, ¿verdad? Y dice, cuando las vasijas estuvieron llenas, ella dijo, tráeme otra vasija. Y él dijo, no hay otra vasija, y el aceite se detuvo. Y ella vino y lo contó al hombre de Dios y le dijo, ve, vende el aceite y paga tu deuda y tú tus hijos vivirás con el resto. Es decir, se hicieron millonarios de un acto de bondad de que Dios hizo a través de Eliseo. Luego llega Eliseo a Sunem, hay una mujer que lo recibe con Gesed, le hace un cuarto y le invita a que siempre llegue a comer, ¿ok? Y, y dice, le hicieron un cuarto con su marido, obviamente. Y entonces, ¿cómo se llama? Y había un hombre que se llamaba Gesi. Este Gesi era el siervo de Eliseo. Y le dice, esta mujer era una sunamita, y le dice, la puso delante de él y le hace una promesa, así como la hizo aquellos hombres, aquellos enviados del Eterno a Abraham. Exactamente es la misma idea. Y él le dijo, ahora, dile ahora, he aquí que has ocupado por nuestra cuenta de todo este problema. ¿Qué hay que hacer por ti? Podemos hablar a tu parte al rey o con el general del ejército. Y ella dijo, yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo, ¿qué podemos hacer por ella? Y Jesse le dijo, en verdad, ella no tiene hijos y su marido es anciano. Ven la conexión con Abraham, ¿no? Con Abraham. Y él le dijo, llámala, y él la llamó, y ella paró a la puerta, dice. Y él le dijo, el año que viene, las mismas palabras, el año que viene por estas mismas fechas, cuando vivas como ahora, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, en nombre, hombre de Dios, no le falles a tu sierva. Exactamente, casi que las mismas palabras que Abraham. Y la mujer concibió y dio luz un hijo en este tiempo, un año después, del cual Eliseo le había hablado. Y aquí pasa algo. El niño crece y fue a ver a su padre, y de repente dijo, mi cabeza, y cae. Y dice que murió, ¿no? Y entonces ella subió y lo acostó en la cama del varón de Dios y lo rodeó y se fue. Y llamó a su marido y le dijo, por favor, envíame a uno de tus siervos de tus asnas y correré hacia el hombre de Dios y volveré. Y él le dijo, ¿por qué vas a él hoy? No es luna nueva ni sábado, o sea, no es Rosh Hodesh, ni es Shabbat. Y ella dijo, está bien. Y ensilló el asna y dijo a su criado, conduce y siga adelante, no te dejes montar por mi culpa, a menos que yo te lo diga. Y ella fue y llegó donde Eliseo, básicamente al Monte Carmelo, dice, y cuando la vio el hombre de Dios le dijo a Jesse, aquí está esta tsunamita, ahora por favor corre hacia ella y le dice, está bien tu marido, está bien el niño, y dijo, estamos bien. Aquí que está demostrando la mujer, Emuná.
estamos bien, estaba afirmando algo, pero ella no estaba bien, estaba muerto su hijo, ¿no? Y entonces dice, y ella vino al hombre de Dios en el monte y asió sus pies, y Giezi se acercó para rechazarla. Y entonces el hombre de Dios dijo, déjala, porque su alma le es amarga. O sea, tenía una percepción bien fuerte este hombre de Dios, y el Señor me lo ocultó y no me lo dijo. Y ella dijo, pedí un hijo a mi Señor, no dije, no me engañes. Y dijo a Giezi, cíñete los lomos y toma mi bastón en tu mano y ve, si encuentras a alguien no lo saludes y si alguien te saluda no respondas y pondrás mi bastón en la cara, sobre la cara del muchacho. Pero la mujer dijo, no, usted va a ir, Señor. Y a la madre del muchacho dijo, vive el Señor y por tu vida que no te dejaré. Y él se levantó y se fue tras ella. Y Jesse iba delante de ellos y puso el bastón sobre la cara del muchacho, y no hubo sonido ni atención, y volvió hacia él y dijo, diciendo, el muchacho no ha despertado. Y Eliseo entró en la casa, y he aquí que el muchacho estaba muerto, acostado en su cama. Y vino y cerró la puerta detrás de ambos y oró al Señor. Y cuando subió y se acostó sobre el niño, puso su boca sobre su boca, y sus ojos sobre sus ojos, su palma sobre sus manos, palmas, y se postró sobre él, y la carne del niño se calentó. Esto es algo parecido a lo que Yeshua dice que dijo, que hizo con la mujer de un hombre que ahorita no me acuerdo el nombre, creo que se llamaba, ah, es que como Jica, algo, no me acuerdo, ok, pero no importa ahorita. Eh, que dice que era un maestro, ¿no? Y entonces, Jairo, la hija de Jairo, ok. Y dice, y volvió y caminó por la casa otra vez y otra vez allá y se subió y se postó sobre él y el muchacho estornudó hasta 7 veces, o sea, el alma le regresó y el muchacho abrió los ojos y llamó Giesi y le dijo, llamada esta tsunamita y él la llamó y ella vino a él y le dijo, recoge a tu hijo. Y ella vino y cayó a sus pies y se inclinó hasta el suelo y ella tomó a su hijo y se fue. Y Eliseo volvió a Gilgal, donde había hambre en la tierra, y los discípulos de los profetas estaban sentados delante de él. O sea, él era un maestro. Y dijo a su criado, pon olla grande el fuego y cocina un guisado para los discípulos de los profetas. Okay. Y aquí hay otro milagro, básicamente, ¿verdad? Eh, ¿Cómo se llama? ¿Por qué? Porque aquí lo que sucede es que tenía que dar un banquete a mucha gente. Y dijo el criado, ¿cómo voy a comer esto delante de 100 hombres? Y que le dice Eliseo, dale al pueblo que coman, porque así ha dicho el Señor, comerán y sobrará. Y él lo puso delante de ellos y comieron y sobró conforme a la palabra del Señor. Es decir, hay tres manifestaciones que en la Biblia nos enseña que puede suceder, que puede ocurrir, vamos a llamarlo así. Entonces, pero digamos que la conexión con nuestra porción es lo que le dijo referente a la promesa del Hijo. ¿Ok? Y eso es así, de una manera muy corrida que lo hemos hecho, pero, pero más o menos lo que es la porción de esta semana, ¿verdad? No sé, voy a tener la grabación para que podamos opinar todos, ¿ok?